El hospital estaba sumido en un silencio tenso, interrumpido únicamente por el sonido de las máquinas monitoreando a los pacientes. Pero ese sonido pronto se rompió de manera abrupta. Una llamada al 911 había encendido las alarmas. ¡Es una emergencia!, fue lo único que alcanzaron a decir antes de que la línea se cortara. No hubo más detalles, pero era suficiente para que la policía se movilizara de inmediato. Las patrullas llegaron en cuestión de minutos, con sus luces destellando en la oscuridad de la noche. Los policías, armados y con rostros serios, rodearon al hospital. Algo grave estaba ocurriendo y tenían que actuar rápido. Dentro, la situación era aún más delicada. En uno de los pasillos, un anciano de 78 años, visiblemente frágil y enfermo, se encontraba sentado en una silla de ruedas. Su respiración era pesada y su piel pálida revelaba su condición crítica. A pesar de su estado, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Aquel hombre, a pesar de estar al borde de la muerte, acababa de pronunciar unas palabras que helaron la sangre de todos los presentes. «Voy a acabar con la vida de un paciente esta noche», había dicho, y su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para que el miedo se apoderara del lugar. Los familiares del paciente que había sido amenazado no dudaron en llamar a la policía. La desesperación los había llevado a actuar rápido. No podían permitir que aquella amenaza se convirtiera en realidad. Y cuando los policías entraron al hospital, no perdieron tiempo. Rodearon al anciano, amordazándolo sin miramientos. El hecho de que estuviera gravemente enfermo no les importaba en lo más mínimo. Una amenaza era una amenaza, y ellos estaban ahí para proteger a los demás. «¿Qué están haciendo?», gritó el doctor a cargo, corriendo hacia los policías con una expresión de angustia. «Es un anciano enfermo, y no pueden llevárselo así». Uno de los policías, con el rostro endurecido, lo miró directamente a los ojos. «Doctor, este hombre ha amenazado la vida de un paciente. No podemos tomar esto a la ligera», respondió sin aflojar el agarre sobre el anciano. «¿No lo entienden?», insistió el doctor, su voz temblando de preocupación. «Si lo sacan de aquí no va a sobrevivir. Le queda muy poco tiempo de vida». Los policías intercambiaron miradas, dudando por un momento. Sabían que el doctor tenía razón, pero también entendían la gravedad de la situación. Antes de que pudieran tomar una decisión, el anciano, con una energía que no parecía posible en su estado, comenzó a gritar con una fuerza sorprendente: «Si me sacan de aquí, juro que acabaré con la vida de todos los pacientes», vociferó, con los ojos desorbitados y la voz cargada de una ira que nadie esperaba. El hospital entero pareció detenerse en ese instante. El eco de sus palabras resonó por los pasillos, llenando de terror a quienes lo escucharan. Los policías ya no tenían opción. No podían permitir que un peligro así permaneciera dentro del hospital, por más frágil que fuera. «No, no, por favor», imploró el doctor, agarrando del brazo a uno de los agentes. «Les estoy diciendo que lo van a condenar a muerte si se lo llevan». Pero los policías ya habían tomado su decisión. Amordazaron al anciano con más firmeza y comenzaron a llevarlo hacia la salida. El doctor imponente lo siguió, tratando de detenerlos, pero sus palabras fueron ignoradas. «¡Es un ser humano!», gritó desesperado. «Tiene derecho a morir con dignidad, no en una prisión». El anciano, al ver que ya no había vuelta atrás, bajó la cabeza en silencio. Sabía que su final estaba cerca, pero nunca imaginó que sería de esa manera, llevado por la fuerza a una celda oscura donde moriría solo. Lo subieron a la patrulla y el doctor quedó ahí, en la entrada del hospital, mirando cómo se alejaba el vehículo. Una tristeza profunda se apoderó de él, sabiendo que la vida del anciano se apagaría pronto,
no por la enfermedad, sino por las circunstancias. Los días pasaron y el juicio fue rápido. El anciano fue declarado culpable y sentenciado a prisión, donde, tal como el doctor había predicho, su frágil corazón no resistió más. La policía se extendió rápidamente por el hospital. El hombre había sido una amenaza, pero también era alguien en sus últimos momentos de vida, alguien que quizá necesitaba compasión más que castigo. Sin embargo, en esa noche oscura el miedo y la seguridad de los demás prevalecieron, y el anciano pagó el precio más alto. El doctor, con una mezcla de tristeza y reflexión, supo que la justicia en ocasiones no era más que una sombra de lo que debería ser. El hospital, que había estado envuelto en un manto de tranquilidad, se convirtió de repente en un escenario de tensión y confusión. Lo que comenzó como un día cualquiera en la vida de médicos y pacientes, pronto se transformó en un torbellino de emociones cuando el sonido de las sirenas policiales rompió el silencio. Una llamada de emergencia al 911 habría desencadenado una respuesta inmediata. «Es una emergencia. Rápido, por favor», fue lo único que se escuchó antes de que la línea se cortara. Y así, en cuestión de minutos, los policías, con rostros serios y armas preparadas, irrumpieron el hospital. Todo se movía a una velocidad vertiginosa. Los agentes, con pasos firmes, rodearon a un anciano de 78 años que, a pesar de su aspecto frágil y enfermo, habría pronunciado palabras que congelaron la sangre de quienes las escucharon. «Voy a acabar con la vida de un paciente esta noche», habría dicho con una voz baja pero llena de una extraña determinación. Esas palabras habían provocado un pánico inmediato entre los familiares del paciente amenazado, que no dudaron en alertar a las autoridades. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nadie esperaba. El anciano, a quien todos asumían aterrorizado ante la perspectiva de ser encarcelado en sus últimos días, mostró una calma inquietante. De hecho, una leve sonrisa apareció en su rostro, una que resultaba desconcertante y perturbadora a la vez. «No se preocupe, doctor», dijo el anciano con una voz ronca pero serena. «Esto es lo que quiero. Es mejor así. Quiero ir a la cárcel». El doctor quedó estupefacto. Sus palabras murieron en su garganta. ¿Qué clase de persona, especialmente alguien tan cercana a la muerte, desearía pasar sus últimos días en una celda fría y solitaria? El anciano no solo parecía aceptar su destino, sino que lo abrazaba con una extraña satisfacción que nadie en la sala podía comprender. Durante el juicio, que se llevó a cabo pocos días después, la sala del tribunal estaba llena y todos querían saber más sobre aquel anciano y qué lo había llevado a desear un final tan sombrío. El juez, un hombre de semblante severo, observaba al anciano con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «¿Cómo se declara?», preguntó el juez con una voz que resonaba la autoridad. «Culpable, su señoría», respondió el anciano, sin dudar, sus palabras cargadas de una serenidad inquietante. Un murmullo recorrió la sala. El anciano no solo mostró remordimiento, sino que parecía estar en paz con su destino. El juez, visiblemente sorprendido, se tomó un momento antes de continuar. «Muy bien, será trasladado a la prisión de Santa Mónica para cumplir su condena», anunció finalmente el juez, golpeando el estrado con su mazo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperó. El anciano, con una agilidad sorprendente para su edad, se acercó al juez, y los guardias hicieron un movimiento para detenerlo, pero el juez levantó una mano, permitiéndole acercarse. El anciano se inclinó y, con un susurro que solo el juez pudo escuchar, le dijo algo que hizo que los ojos del juez se abrieran de par en par. El juez, claramente perturbado por lo que acababa de oír, se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera sopesando una decisión difícil. Finalmente, tomando aire profundamente, cambió su sentencia.
El acusado será trasladado a la prisión militar, anunció con voz tensa. Cumplirá ahí una condena de 7 días. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. La sala entera quedó en shock y nadie entendía qué había motivado en ese cambio tan drástico. ¿Qué habría dicho el anciano para provocar una reacción tan extrema en el juez? Nadie lo sabía, pero todos sentían que algo estaba fuera de lugar y que no podían comprender del todo. El anciano, en cambio, no mostró sorpresa, al contrario, parecía casi jubiloso. Lo subieron al vehículo que lo llevaría a la prisión militar, y lo más extraño de todo fue su expresión. En lugar de miedo o tristeza, en su rostro se dibujaba una sonrisa, como si estuviera a punto de recibir un premio. ¿Por qué estás tan feliz?, le preguntó uno de los guardias mientras lo escoltaban hacia el vehículo. El anciano no respondió de inmediato, pero antes de entrar al vehículo, miró al guardia con esa misma sonrisa enigmática. «Porque este es el final que siempre he esperado», murmuró como si estuviera revelando un secreto solo para él. El guardia no supo qué responder, y mientras el vehículo se alejaba, el doctor, que había seguido el juicio, no pudo evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Había una sensación de fatalidad en el aire, algo que iba más allá de lo que podría ser comprensible. Así, mientras el anciano era trasladado a su destino final, una prisión militar en lugar de una común, todos quedaron con una pregunta en mente. ¿Qué estaba realmente ocurriendo? Algo extraño, algo que escapaba a la lógica, estaba en juego, y aunque nadie podía ponerle nombre, la certeza de que algo grande estaba por ocurrir se instaló en el corazón de todos los que habían sido testigos de esa escena. El primer día del anciano en la prisión militar fue sorprendentemente tranquilo. A pesar de estar en un lugar sombrío rodeado de barrotes, miradas desconfiadas, él no mostró ni un rastro de miedo o ansiedad. Caminaba por los pasillos como si estuviera en su propia casa, ignorando las miradas de los guardias y los murmullos de los otros presos. Había algo en su manera de comportarse que desafiaba toda lógica. Parecía que cada paso que daba era una parte de un plan que solo él conocía. A medida que el día avanzaba, el anciano decidió salir al patio. El sol calentaba el ambiente y el aire estaba cargado de tensión. En un rincón del patio se encontraba Sara, una joven policía que acababa de ser asignada al cuartel. Era su primer destino importante y la responsabilidad la mantenía en un constante estado de alerta. Miraba a su alrededor con desconfianza, como si no terminara de encajar en ese ambiente tan duro y hostil. El anciano se acercó a ella sin hacer ruido, como si sus pies apenas rozaran el suelo. Cuando Sara lo vio, sintió un extraño escalofrío que recorrió su espalda. Era como si algo en él la invitara a escuchar, aunque no quisiera. Sin previo aviso, el anciano habló y sus palabras cayeron como una piedra en el agua, perturbando la calma. «¿Qué haces aquí, Sara?», preguntó con una voz suave pero llena de autoridad. «Aquí es peligroso, deberías estar con tu hijo». Sara se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Cómo podía saber ese anciano sobre su hijo? Nadie en la prisión lo sabía. Apenas había mencionado a su hijo en conversaciones casuales, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo sabes de mi hijo?», preguntó. El anciano sonrió con una sonrisa que no era cálida ni fría, sino algo más profundo, como si supiera cosas que los demás no podían ni imaginar. «Sé muchas cosas, Sara», respondió mirándola directamente a los ojos. «Y quiero que estés con tu hijo, que lo cuides. No quiero que le pase nada malo». La joven policía sintió una mezcla de confusión y miedo. No entendía por qué ese hombre, un preso moribundo, se interesaba tanto por su vida, por su familia. Era algo que la perturbaba profundamente, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir que sus palabras tenían un peso, una verdad que no podía ignorar. «No puedo dejar mi trabajo», respondió Sara con tristeza. «Tengo que trabajar muy duro para darle una buena vida a mi hijo. Somos pobres y si no trabajo, no tendrá nada».
El anciano la miró con una paciencia que solo los años podían otorgar. En sus ojos había una sabiduría que parecía ser algo que iba más allá de lo que Sara podía comprender. El dinero no lo es todo, Sara. Tu hijo te necesita más que cualquier otra cosa. La vida puede ser dura, pero siempre hay maneras de encontrar un camino que no implique sacrificar lo más importante, dijo el anciano con un tono suave, casi paternal. Aquella conversación fue el comienzo de una amistad extraña pero profunda. A pesar de su inicial desconfianza, Sara empezó a ver al anciano como algo más que un simple preso. Había en él una sabiduría que atraía, como si encontrara en sus palabras un consuelo que no podía obtener en otro lugar. Los días pasaron y Sara y el anciano pasaban cada vez más tiempo juntos en el patio, conversando sobre la vida, sobre sus miedos y esperanzas. Los otros policías y reclusos comenzaron a notar esta extraña relación, un tanto inusual, y pronto los murmullos comenzaron a correr por toda la prisión. ¿Qué tiene en común una joven policía con un anciano moribundo?, se preguntaban todos, pero nadie tenía una respuesta clara. La amistad entre ellos se volvió un tema de conversación constante, un miedo que todos intentaban descifrar. Y entonces algo ocurrió que nadie podría haber anticipado. En una mañana cálida, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse en el cielo, el anciano salió al patio como solía hacerlo, pero esta vez había algo diferente en su caminar. Se movía con una determinación que llamó la atención de todos. Lentamente se dirigió hacia el centro del patio donde Sara estaba de pie, observando a los presos mientras realizaban sus actividades diarias. El anciano se arrodilló delante de ella con un gesto que dejó a todos boquiabiertos. Con manos temblorosas sacó un pañuelo que tenía un anillo dentro y lo sostuvo frente a Sara. «Sara, quiero pedirte algo muy importante», dijo, su voz resonando con una claridad sorprendente para alguien en su estado. «Quiero que te cases conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en el patio se detuvieron. Las miradas se volvieron hacia ellos y luego, como una ola, las risas se empezaron a brotar. Los reclusos y guardias, incrédulos ante lo que acababan de presenciar, no pudieron contenerse. La idea de que un anciano moribundo pidiera matrimonio a una joven policía les parecía ridícula. Sara, completamente desconcertada, no supo qué hacer. Miró al anciano que sostenía el anillo con una expresión de sincera espera, y luego a su alrededor, viendo las caras burlonas de sus compañeros. Aceptó los comentarios. «¿Vas a aceptar, Sara?», se burló uno de sus colegas con una sonrisa maliciosa. «¿Casarte con un viejo que apenas puede sostenerse en pie? Debe estar loco», se rió otro. «Es un moribundo, probablemente solo busca algo de amor antes de morir». Sara sintió que todos los ojos estaban puestos en ella, esperando su reacción. Sabía que cualquier cosa que hiciera sería juzgado, pero al mismo tiempo una parte en ella sentía compasión por el anciano. Quizás en su situación, aceptar esa propuesta podría darle paz en sus últimos días. Respiró hondo y contra todo pronóstico tomó el anillo y se lo puso en el dedo. «Sí, acepto», dijo con una voz temblorosa pero firme, sin apartar la mirada del anciano. Las risas estallaron de nuevo, pero esta vez más fuertes, llenas de burla y desprecio. Los otros policías se acercaron, algunos con miradas de incredulidad y otros con gestos de burla. «¿Qué estás haciendo, Sara?», le susurró una amiga claramente preocupada. «Estás arruinando tu vida. Casarte con un viejo moribundo es absurdo». Pero Sara, aunque herida por las burlas y los comentarios crueles, mantuvo la cabeza alta. Sabía que lo que estaba haciendo no tenía sentido para los demás, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. El anciano, por su parte, sonrió, no con satisfacción, sino con una paz profunda, como si supiera que este era el final que había estado buscando.
A medida que el sol se alzaba más en el cielo y las risas continuaban resonando en el patio, una sensación extraña se apoderó de todos los presentes. Había algo más grande en juego, algo que nadie podría comprender del todo. Y aunque todos se reían, en el fondo sabían que esta historia no había terminado, que lo que estaban presenciando era solo el principio de algo mucho más profundo y misterioso. Algo que el anciano, con su mirada tranquila y su sonrisa enigmática, había planeado desde el principio. El amanecer trajo consigo un aire de expectación que recorrió la prisión como un murmullo inquieto. Nadie podía prever lo que sucedería ese día, pero todos sentían que algo fuera de lo común estaba por ocurrir. El anciano, quien había sido objeto de burlas y risas apenas 24 horas antes, caminaba por los pasillos con la misma serenidad que lo había caracterizado desde el primer momento, pero esta vez había una determinación en su andar que capturó la atención de todos. Los guardias y prisioneros lo miraban con curiosidad contenida mientras se dirigía hacia el pasillo, el mismo lugar donde el día anterior había pedido matrimonio a la joven policía Sara. A su lado caminaba un juez y varios testigos convocados por el anciano por un propósito claro. El rumor de un matrimonio inminente corrió como pólvora por la prisión, y en pocos minutos todos se agolpaban alrededor del patio, ansiosos por ver con sus propios ojos lo que prometía ser un espectáculo insólito. Sara, aún con el corazón agitado por la confusión y la presión de los acontecimientos, fue conducida a una pequeña habitación. Allí le esperaba un vestido de policía, elegante y pulcro, un contraste absoluto en el entorno hostil en el que se encontraba. Sus manos temblaban ligeramente mientras se cambiaba, cada gesto reflejando la lucha interna que libraba en su mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba cumpliendo la última voluntad de un anciano que apenas conocía? Cuando finalmente salió del patio, lo hizo con la cabeza alta, intentando mantener la compostura. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza, con miedo, duda y una extraña sensación de que algo más grande que ella misma estaba en juego. El anciano la esperaba en el centro del patio, su figura delgada y frágil contrastando con la fortaleza de su mirada. A su lado el juez sostenía un pequeño libro, listo para iniciar la ceremonia. Los testigos, un grupo de guardias y prisioneros, observaban con expectación, algunos con sonrisas burlonas en los labios y otros con la genuina curiosidad. El juez comenzó a hablar, su voz firme y solemne resonando en el silencio del patio. Mientras leía los votos, Sara apenas podía concentrarse en las palabras, y todo parecía un sueño, algo irreal que estaba ocurriendo en un lugar y tiempo ajeno a ella. Pero cuando el juez llegó al punto crucial, el momento en que debía dar su consentimiento, todo se detuvo. «Sara, ¿aceptas a este hombre como tu esposo?», preguntó el juez, su voz llenando el espacio entre ellos. El silencio se hizo pesado, cargado de expectativas. Todos los ojos estaban puestos en ella, esperando su respuesta. Sara miró al anciano y en sus ojos vio algo que la desarmó por completo. Una profunda paz, una resignación ante la vida y la muerte, pero también un anhelo por cumplir con lo que consideraba su última misión. «Sí, acepto», dijo finalmente, su voz temblorosa pero clara. En ese instante el juez los declaró marido y mujer. Las palabras resonaron como un eco en la mente de Sara, una realidad que apenas podía asimilar. A su alrededor los murmullos comenzaron a elevarse, mezclados con risas y comentarios sarcásticos. «¿Qué has hecho, Sara?», le preguntó un guardia, acercándose a ella con una sonrisa maliciosa. «¿De verdad crees que eso es real? Te acabas de casar con un hombre que apenas puede sostenerse en pie». Sara no respondió. Sus pensamientos estaban demasiado confusos y sus emociones demasiado revueltas para procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que lo que acababa de pasar iba en contra de toda lógica, pero en este momento solamente podría encontrar otra razón más para la cual tendría que cumplir con la última voluntad de un hombre que parecía saber más de la vida que cualquiera de los presentes.
Al finalizar la ceremonia, el anciano volvió a Sara con la misma expresión de serenidad que había mostrado desde el principio. «Gracias, Sara», dijo suavemente. «Sé que esto no ha sido fácil para ti, pero lo aprecio más de lo que puedas imaginar». Sara sintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Sentía que estaba envuelta en una niebla de incertidumbre, sin poder ver claramente lo que venía a continuación. «Quiero que sepas algo», continuó el anciano. «No me queda mucho tiempo de vida. Lo siento en mis huesos, en mi corazón, pero antes de irme quiero pedirte algo». Sara lo miró sintiendo que el peso de sus palabras caía sobre ella como una losa. «¿Qué es lo que necesitas?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. El anciano tomó su mano con una suavidad que la sorprendió, un gesto que transmitía más que cualquier palabra. «Quiero que seas feliz, Sara. Quiero que vivas una vida plena, sin miedo ni arrepentimiento. Por favor, dale a tu hijo todo lo mejor que puedas. No dejes que el trabajo o las dificultades te aparten de lo que realmente importa». Sara sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba sus palabras. Nunca había esperado escuchar algo tan sincero y desinteresado de alguien en sus últimos días. «Haré lo que pueda», prometió, con lágrimas en los ojos. El anciano asintió satisfecho y luego, con un suspiro profundo, cerró los ojos. Sara se quedó a su lado observándolo mientras se sumergía en un sueño tranquilo. Pero para ella esa noche fue todo menos tranquila, y aunque estaba exhausta, no pudo cerrar los ojos ni un solo momento. Sus pensamientos giraban sin cesar una y otra vez alrededor de lo que acababa de suceder. La prisión, normalmente un lugar de ruido y caos, se sentía extrañamente silenciosa mientras Sara reflexionaba sobre su matrimonio. No podía evitar preguntarse qué había motivado al anciano a hacer todo eso. ¿Qué había visto en ella que lo llevó a querer compartir sus últimos momentos con alguien que apenas conocía? Y mientras la noche avanzaba, con la luna observando desde el cielo, Sara, ahora esposa de un hombre moribundo, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Aunque las risas y burlas continuaban resonando en sus oídos, algo en su interior había cambiado para siempre. Y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, sentía que de alguna manera el anciano había dejado una huella imborrable en su vida, una que la acompañaría mucho tiempo después de que él se fuera. La mañana siguiente llegó con un aire denso y pesado, como si la prisión misma supiera que algo trágico había ocurrido. Los primeros rayos del sol apenas habían tocado las frías paredes de la celda cuando los guardias, al realizar su ronda habitual, descubrieron lo que nadie esperaba. El anciano, aquel hombre que había desatado tantas burlas y comentarios maliciosos, yacía inmóvil en su cama, su rostro sereno en la quietud de la muerte. La noticia se esparció como un incendio por toda la prisión. Pronto, todos, desde los reclusos hasta los guardias, estaban congregados alrededor de la celda, observando con expresiones que oscilaban entre el desconcierto y la malicia. «¡Lo mataste!», gritaban algunos apuntando a Sara, que se encontraba de pie, pálida y temblorosa, cerca del cuerpo inerte del anciano. «El pobre viejo no soportó su noche de bodas», se burlaban otros, las risas llenando el aire de manera cruel y despiadada. Sara, sintiéndose cada vez más pequeña ante la oleada de acusaciones y burlas, no sabía cómo defenderse. Estaba atrapada en una pesadilla que no terminaba, rodeada por caras que solo reflejaban desprecio. Pero lo peor aún estaba por venir. El jefe de la prisión, un hombre conocido por su mano dura y su rigidez, llegó al lugar con una expresión de furia contenida. Sus pasos resonaban con un eco que parecía marcar el destino de Sara. Sin titubear, se acercó a ella y la miró con frialdad. «Estás despedida», le dijo con una voz que cortaba como un cuchillo. «Hiciste algo imperdonable. Pasaste la noche con un prisionero moribundo. Has deshonrado el uniforme que llevas». Sara, con los ojos llenos de lágrimas, intentó explicar. Por favor, no fue así. Yo solo quería... Pero no tuvo tiempo de terminar.
El doctor de la prisión, quien había sido testigo de la boda el día anterior, se acercó furioso. —¿Cómo pudiste? —gritó con el rostro encendido de ira. —Pasar la noche con un moribundo es una vergüenza para todos. Las palabras del doctor parecían confirmarlo todo, y la multitud que se había reunido no tardó en unirse al linchamiento verbal. Sara trató de defenderse, pero sus palabras fueron ahogadas por las acusaciones que caían sobre ella como piedras. —Por favor —suplicó con lágrimas rodando por sus mejillas—, necesito este trabajo, es lo único que tengo para mantener a mi hijo. Sin esto no tendremos nada, por favor, se los ruego. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Nadie en la prisión parecía dispuesto a darle una segunda oportunidad. Las burlas y los insultos continuaron y el jefe de la prisión finalmente dio la orden. —Quedas destituida como policía. No hay lugar para alguien como tú aquí. Sara sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había hecho y todo lo que había soportado parecía haber sido en vano. Y mientras la empujaban fuera del recinto, las risas y los comentarios crueles la seguían como una sombra, recordándole una y otra vez su aparente fracaso. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido distante comenzó a resonar en el cielo. Un helicóptero apareció en el horizonte, acercándose rápidamente a la prisión. La multitud levantó la vista, sorprendida, mientras el helicóptero aterrizaba en el centro del patio. De la aeronave descendió un hombre vestido de traje, con una expresión de determinación. Era el abogado del anciano. Sin perder tiempo, el abogado se dirigió a los guardias y les ordenó que se retiraran, ya que el cuerpo del anciano tenía que tener una digna sepultura. Se acercó a Sara, que estaba de pie a un lado, abatida y sin comprender lo que estaba ocurriendo. —No llores, Sara —dijo el abogado con una voz firme pero amable—. No te preocupes por pedir trabajo. No lo necesitarás más. Sara lo miró confundida y aún temblorosa. —¿Qué está diciendo? —preguntó. —No entiendo nada. El abogado sonrió levemente, comprendiendo la confusión de la joven. —El anciano con quien te casaste no era cualquier hombre. Era un magnate millonario y te ha dejado toda su fortuna. La prisión entera quedó en silencio, el eco de las palabras del abogado resonando en cada rincón. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. Sara, la joven policía que había sido humillada y destituida, ahora era la heredera de millones de dólares. —¿Pero por qué yo? —murmuró Sara, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo. El abogado, con una expresión seria, sacó una carta del bolsillo de su chaqueta y se la entregó. —Todo está explicado aquí. Léela. Sara, con manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer con voz baja. A medida que avanzaba en la lectura, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de profunda emoción. La carta revelaba la verdad sobre el anciano. Hace años había sufrido un violento robo en el que un valiente policía había dado su vida para salvarlo a él y a su pequeña nieta. Ese policía era el ex esposo de Sara, un hombre cuya valentía no había sido olvidada. El anciano, profundamente agradecido, habría decidido que la mejor manera de honrar ese sacrificio era asegurar el bienestar de Sara y su hijo. «Vive feliz, Sara, junto a tu hijo», decía la carta. «Esto es de parte de tu valiente ex esposo, el policía que salvó mi vida y la de mi nieta. Lo que te dejo es poco comparado con lo que él hizo por mí. Quiero que encuentres la paz y la felicidad que te mereces». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sara mientras terminaba de leer la carta. Ahora entendía todo. El anciano había planeado cada detalle, asegurándose de que ella y su hijo tuvieran un futuro seguro y feliz. El abogado la miró con compasión y le ofreció su mano. «Vamos, Sara. Es hora de que empiece una nueva vida». Sara sintió, todavía en estado de shock, pero sintiendo una esperanza renovada. Subió al helicóptero junto al abogado
y mientras se alejaban de la prisión, dejó atrás las burlas, los insultos y la tristeza. Cuando el helicóptero se elevó por los aires, Sara miró hacia abajo, viendo cómo la prisión se hacía cada vez más pequeña. Una nueva vida la esperaba, y una vida llena de posibilidades y sin las cadenas de la pobreza que ya había conocido. Finalmente, aterrizaron en su nuevo hogar, una casa enorme y preciosa, rodeada de jardines. Sara comprendió que el anciano le había dado más que dinero. Le había dado un nuevo comienzo. Y aunque su corazón aún guardaba el dolor de su pasado, también llevaba consigo la gratitud hacia el anciano que, en sus últimos días, había caminado por un sendero que lo llevaba hacia ella, la cual había cambiado su vida para siempre. Sara y su hijo vivieron felices en su nuevo hogar, lejos de las burlas y las dificultades. Y aunque el mundo podía haber sido olvidado, ella nunca se olvidaría de aquel anciano, porque en su memoria siempre estaría presente el hombre que le dio la oportunidad de ser feliz de nuevo, el hombre que le dejó un legado de amor y gratitud.